Hola a todos los estudiantes del libro Durantio. Vamos a estar hablando del apóstol Santiago. Vamos pues a ver quién fue el apóstol Santiago. Este apóstol Santiago pues fue el tercer apóstol nombrado por Jesús. Vamos a ver, Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo, el constructor de barcos, amigo de José, el padre de Jesús. Y luego, en los años de adulto de Jesús, el lugar donde trabajó mientras se preparaba para el ministerio. Jesús conocía muy bien a Santiago y Juan. Cuando Jesús se separó por 40 días después del bautismo, Santiago y Juan anduvieron buscándolo. Para cuando lo encontraron, ya Jesús había regresado y tenía 2 seguidores, Andrés y Pedro, quienes fueron los primeros 2 apóstoles. Ellos sintieron envidia de no haber sido los primeros, pero muy pronto aprendieron a amar a estos hermanos, pues Jesús les habló muy suavemente y pudieron entender, ya que Jesús les dijo que ya contaba con ellos desde mucho tiempo antes de que se lo pidieran, para que fueran los apóstoles también. Así, ese día ya Jesús contaba con 4 apóstoles, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Santiago era mayor que Juan. Jesús apodó a estos 2 hermanos los hijos del trueno. El documento 139.3 describe a Santiago. Tenía 30 años cuando se convirtió en apóstol. Estaba casado, tenía 4 hijos y vivía cerca de sus padres en las afueras de Capernaum en Bethsaida. Santiago y Juan disfrutaban la ventaja de haber conocido a Jesús mucho antes de todos los demás apóstoles. Santiago tenía un temperamento un tanto contradictorio. Parecía poseer 2 naturalezas, ambas activadas por sentimientos fuertes. Era fogoso cuando algo le provocaba indignación y cuando se le pasaba la tormenta buscaba excusa y justificación diciendo que era la manifestación de una cólera justa. Por otro lado, también se parecía a Andrés, que aunque no poseía la discreción o el discernimiento de Andrés, era mejor orador público que este. Después de Pedro y quizás también después de Mateo, Santiago era el mejor orador entre los 12. No se puede decir que Santiago fuera caprichoso, pero tenía días de estar taciturno y quieto, un día, y luego otro día estaba muy locuaz y lleno de historias al día siguiente. Su debilidad era esos días de periodos silenciosos inexplicables. Dice el documento que el rasgo más destacado de la personalidad de Santiago era su habilidad para ver todas las facetas de cualquier asunto. De los 12 era que estaba más cerca de comprender plenamente la importancia y significación verdadera de las enseñanzas de Jesús, aunque en el principio fue lento. Santiago era capaz de comprender una amplia gama de la naturaleza humana. Se llevaba bien con el versátil Andrés, con el impetuoso Pedro y con su reservado hermano Juan. Aunque a veces Juan y Santiago tenían diferencias, era muy inspirador verlos trabajar juntos al observar lo bien que se llevaban. Su relación no era tan buena como la de Andrés y Pedro, pero se llevaban mejor que cualquier otro hermano, especialmente teniendo en cuenta que eran 2 hermanos de carácter recio y determinado. Se tenían afecto y siempre habían sido buenos compañeros de juego. Fueron estos hijos del trueno los que querían hacer caer fuego del cielo contra los samaritanos que irreverenciaron al maestro. La prematura muerte de Santiago cambió mucho el temperamento de Juan. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. El rasgo de la personalidad de Jesús que Santiago más admiraba era la compasión afectuosa del maestro. También le resultaba muy atractivo el interés comprensivo de Jesús en los pequeños y en los grandes, en los ricos y en los pobres. Santiago Zebedeo era un pensador y un planificador bien equilibrado. Junto con Andrés era uno de los más sensatos del grupo apostólico. Era un individuo vigoroso, pero nunca estaba deprisa. Era modesto, no era espectacular en su actuación. Era un servidor diario, un trabajador sin pretensiones, que una vez que comprendió el verdadero significado del reino, no pretendió ninguna recompensa especial. Incluso la petición de poder sentarse a la diestra y siniestra de Jesús en el reino lo hizo la madre de los 2. Pero cuando dijeron que estaban listos para beber de la copa con Jesús, realmente lo estaban. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Y fue Santiago el primero de beber esta copa y sufrir el martirio, siendo ejecutado por la espada de Herodes Agripa. La noche de la última y santa cena, Jesús le hizo una admonición y advertencia a cada uno de los apóstoles. A Santiago le dijo: Santiago, cuando tú y tu hermano menor vinieron a mí buscando honores en el reino, yo les dije que estos honores solo el Padre lo podía otorgar. Y os pregunté si erais capaz de beber de mi copa y vosotros respondisteis que sí. Aunque no hubiera sido capaz de haberlo hecho entonces ni ahora,
Pronto estarás preparado para este servicio por la experiencia que estás por pasar. Una vez por tu conducta desencadenaste el disgusto de tus hermanos, y si aún no te han perdonado plenamente, lo harán cuando te vean beber de esta copa. Sea tu ministerio largo o breve, deja dominar tu alma por la paciencia. Cuando llegue el nuevo maestro, el Espíritu de la verdad, permite que Él te enseñe el aplomo de compasión y tolerancia misericordiosa que nace de la confianza sublime en mí y de la sumisión perfecta a la voluntad del Padre. A cada apóstol le dijo Jesús cómo dedicar el resto de su vida en la tierra, y a Santiago le dijo: dedica tu vida a la demostración de cómo se combina el afecto humano con la dignidad divina en el discípulo conocedor de Dios y creyente en el Hijo. Todos los que así viven revelan el Evangelio aún en cómo mueren. Luego le dijo: tú y tu hermano Juan iréis por caminos distintos, y es posible que uno de vosotros se siente conmigo en el reino mucho antes que el otro. Luego le aconsejó: mucho te ayudaría a aprender que la verdadera sabiduría comprende discreción a la vez que valor. Debes aprender que tu agresividad vaya acompañada de sagacidad. Llegará el momento en que mis discípulos darán la vida por el Evangelio. Pero en todas las circunstancias es mejor aplacar la ira de los descreídos para que tú puedas seguir viviendo y predicando la buena nueva. Hasta donde esté en tu poder, vive largamente en la tierra para que puedas rendir muchos frutos en almas ganadas para el reino celestial. Después de la resurrección de Jesús, todos aguardaban en el aposento alto. Allí se le apareció Jesús y quedó verse con ellos en Galilea. Estando en Galilea, Jesús conversó con ellos de dos en dos. A Santiago le tocó caminar con Andrés. Jesús primero conversó con Andrés y luego con Santiago. Y a Santiago le dijo: Santiago, ¿confías en mí? Santiago le dijo: sí, maestro, confío en ti de todo corazón. Entonces le dijo Jesús: Santiago, si confías más en mí, serás menos impaciente con tus hermanos. Si confías más en mí, serás más compasivo con la hermandad de los creyentes. Aprende a pesar las consecuencias de tus palabras y acciones. Recuerda que quien siembra, recoge. Ora para pedir serenidad de espíritu y cultiva la paciencia. Estas gracias, juntamente con la fe viva, te sostendrán cuando llegue la hora de beber la copa del sacrificio. No desmayes nunca, y cuando hayas terminado en la tierra, también vendrás a mí. Santiago fue, pues, el primero de los 12 que sacrificó su vida en el nuevo frente de batalla del reino. Herodes Agripa tenía a Santiago, le temía a Santiago más que a todos los demás apóstoles. Era cierto que a veces permanecía quieto y taciturno, pero en esta misión de vida demostró ser valiente y decidido cuando sus convicciones fueron puestas a prueba. Santiago vivió su vida plenamente, y cuando llegó el fin se comportó con tal gracia y fortaleza que aún su acusador e informante, que asistió a su juicio y ejecución, tanto se conmovió que huyó de la escena del último suplicio de Santiago, para luego unirse a los discípulos de Jesús. Como Santiago, hay muchos hombres y mujeres que pueden sentirse identificados con él en su misión de esta vida, aunque los tiempos y la misión varíen. La personalidad y las admoniciones que le hizo Jesús a cada uno de ellos, sea de sus debilidades o de sus fuertes, nos pueden servir a muchos de nosotros que tenemos deseos de servir en alguna forma. Bueno, los espero en el próximo, que será Juan. Hasta pronto.